Y en este día, hermanos, en esta noche ya, voy a estar compartiendo un mensaje que lleva por título Amando la verdad en lo íntimo, amando la verdad en lo íntimo. Todos nosotros sabemos que Dios como creador creó un universo ordenado. En el sistema de Dios, de la creación de Dios, si nosotros nos damos cuenta, no existen las piezas sueltas. Todo se relaciona un aspecto con el otro. Un ejemplo clásico para que pueda entenderme lo que estoy diciendo con esto del orden de Dios es la manera en que nuestro cuerpo humano funciona. El cuerpo nuestro funciona de tal manera que tiene la capacidad de cuidarnos, protegernos y también ayudarnos a desarrollar el cuerpo a modo de que nosotros podamos crecer y madurar. Amén, ¿estamos de acuerdo con eso? Entonces, traigo este ejemplo a colación porque de la misma manera que nuestro cuerpo humano funciona, así también funciona el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y esto de la función del cuerpo de Cristo se hace mucho más relevante en este tiempo que la iglesia describe como los últimos días o los postreros días. Y le voy a pedir que por favor me acompañe al libro de los Salmos, el capítulo 51. Y lo que vamos a ver aquí en esta noche, hermanos, en estos minutos que nos quedan, es que este salmo nos da la clave para que el cuerpo pueda mantenerse sano y al mismo tiempo alcance su máximo desarrollo. ¿Cuántos podemos entender lo que el Señor nos está hablando en esta noche? Amén. En este capítulo vamos a encontrar la clave y vamos a leer los versículos 6 y de ahí nos vamos al 10 y vamos a terminar en el 13 y dice así la palabra: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Versículo 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Primero que nada, tener o conocer la verdad no garantiza el crecimiento del cuerpo de Cristo. Tener o conocer la verdad no garantiza que la iglesia crezca o que el creyente crezca. Nuestra generación ha sido sumamente bendecida con conocimiento tanto espiritual como humano. El conocimiento humano ha sobrepasado las fronteras científicas al punto tal que el hombre ha descubierto maneras de replicar y extender la vida y de hacer la vida más cómoda y placentera. ¿Verdad que sí es cierto? La revista Time en estas semanas, antes del cierre del año 2013, ha dedicado una edición exclusivamente para presentar los últimos 100 descubrimientos médicos que se realizaron solamente en este año del 2013. Wow, ¿puede usted imaginarse? 100 descubrimientos médicos. Pero a pesar de todo este conocimiento, nuestra generación es una de las generaciones más corrompidas y depravadas que ha existido. Así como ha aumentado el conocimiento humano, también ha aumentado el conocimiento de la palabra de Dios, la cual es la verdad absoluta y la única regla infalible de fe. En este 2013, la Biblia formó parte de los 10 libros más leídos entre los profesionales. Quiere decir gente educada. Sin embargo, el tener o conocer la verdad no ha producido cambios radicales en los corazones de los que leen acerca de Dios o en los que dicen conocer a Dios. Porque para que la verdad sea efectiva, más que tenerla o conocerla, se necesita amar la verdad como Dios la ama.
Mientras esto no suceda en nosotros, nuestro corazón se inclinará a acomodar la palabra de Dios a nuestra conveniencia, a justificar los males de la sociedad y los nuestros también, y a tergiversar la verdad y presentarla como media verdad. Si queremos dejar de vivir la vida solo por vivirla, queremos cambios efectivos en nuestras vidas personales y como cuerpo de Cristo, si anhelamos que este año 2014 sea el mejor año de toda nuestra existencia, nosotros necesitamos determinarnos a amar la verdad como Dios la ama, y Dios ama la verdad en lo íntimo. Amar la verdad en lo íntimo requiere que delante de Dios uno se desnude. Alguien que se desnuda delante de otra persona lo hace porque hay un lazo de intimidad con esa persona. Y generalmente esto de desnudarse entre dos personas se hace en el marco de las relaciones matrimoniales o de pareja. Pero también uno puede desarrollar intimidad con otra persona sin que haya un lazo sexual de por medio. Amén. En la intimidad es donde nos conocen tal cuales nosotros somos, y también es en la intimidad donde nuestros secretos son conocidos por otra persona. Y cuando digo de secretos, no hablo en un sentido negativo. Pues hay cosas que no les competen a otros saber, no les importa a otra gente saber los secretos suyos, a menos que usted decida a quién se los va a contar. Y para eso se requiere que usemos de prudencia y de sabiduría para saber a quiénes le vamos a confiar nuestros secretos. Ahora, si es un asunto de pecado, el pecado no se debe de cubrir, porque el pecado trae muerte y nos separa tanto de Dios como de nuestra familia carnal y espiritual. Por lo tanto, cuando lleguemos a amar la verdad en lo íntimo, entonces podremos presentarnos delante de Dios sin aparentar lo que no somos, porque hemos aprendido, aceptado y abrazado esta verdad, que Dios ama la verdad en lo más íntimo. El amar la verdad en lo íntimo nos habilita para mantener un diálogo con Dios y gráficamente decirle las luchas que tenemos con la carne, el pecado, el mundo, el enemigo y con uno mismo. En la intimidad es cuando yo le puedo decir a Dios que mi corazón se está yendo detrás de una persona que es fruto prohibido. Y con esto, cuando digo fruto prohibido, me refiero a una persona que está casada y está poniendo los ojos en otra persona casada. Puede ser una persona también que está soltero o soltera y está poniendo los ojos en una persona que es casado o casada. ¿Cuántos están entendiendo lo que el Señor nos está hablando, o viceversa? Hablar en la intimidad con Dios requiere que seamos tan gráficos al punto tal que yo le puedo decir al Señor, o usted le puede decir, cuando yo digo yo, usted entra también en ese yo. No es solo hablo de yo, no solo hablo de mí. Entonces, cuando hablamos de esto, podemos llegar a la presencia del Señor y decirle: Señor, cuando yo veo a esa persona que es un fruto prohibido, siento que las hormonas en mi cuerpo se alteran, mi mente comienza a fantasear, y después de fantasear termino sintiéndome culpable, sucio delante de tu presencia, porque siento que he fallado a tu santidad y a tu palabra. Amar la verdad en lo íntimo es decirle al Señor que tengo conflictos con la fe y sus mandamientos, que sigo viniendo a la iglesia, pero en lo profundo de mi corazón me pregunto si de verdad Dios existe, si de verdad su palabra es la verdad, porque no puedo creer todo lo que la Biblia dice, solo creo ciertas partes, pero no puedo creer todo lo que Dios dice que Él es y lo que Él dice que puede hacer para mi vida.
Hablar la verdad en lo íntimo quiere decir que hay ciertas cosas del mundo, la carne y el pecado, que todavía me agradan y me satisfacen. Y las sigo haciendo aun cuando sé que van en contra de su palabra. Pero como desconocemos lo que es la verdad en lo íntimo, nos acercamos al trono de la gracia simplemente para de una manera muy rápida, algo somero, pedirle perdón a Dios por esas cosas, pero no nos atrevemos a abrir el corazón delante de Dios y a decirle todo lo que esas luchas nos hacen sentir, todo lo que esas situaciones provocan en mi pensamiento, en mis deseos y esas cosas que me llevan a la acción. Amar la verdad en lo íntimo es confesarle al Señor que hay ciertos miembros del cuerpo, ciertos miembros de la iglesia, que no puedo amar porque a mi parecer se la llevan de muy espirituales o son muy carnales. No los puedo amar por el carácter que tienen, la manera en que hablan y se conducen. Pero cuando estoy aquí en la iglesia, finjo que les amo y les doy una sonrisa no sincera. Amar la verdad en lo íntimo como Dios lo ama, es decirle que creo que he crecido tanto que eso me da el derecho de comparar la vida de mis hermanos y mis hermanas con la mía. Porque yo he crecido tanto que ahora me veo como un modelo para comparar la vida de otros y empezar a decir al Señor, mira por qué no crecen, mira que esto y lo otro, y al final terminamos convirtiéndonos en jueces de nuestros hermanos. Esta actitud, amados hermanos, es una actitud de orgullo espiritual que tenemos que reconocerla como tal delante de Dios, porque Dios ama la verdad en lo íntimo. Amar la verdad en lo íntimo es reconocer que tengo debilidades y flaquezas, que cometo faltas y errores, y muchas veces esas faltas, esos errores, esas cosas que hago, las hago con un corazón intencional y otras veces las cometo sin intención. Amar la verdad en lo íntimo es llamar las cosas como son delante de su presencia, sin adornos y dejando de andar por las ramas. El hablar la verdad en lo íntimo libera el corazón de todas esas cosas que batallan contra nuestra alma, porque esas cosas, amados hermanos, amada iglesia, son las que impiden que nosotros vivamos en intimidad con Dios y maduremos como cuerpo de Cristo. Cuando seamos capaces de desnudarnos en su presencia, vamos a experimentar lo que dijo Jesús cuando les habló a los judíos que habían creído en Él, pero al mismo tiempo su orgullo no les dejaba creer plenamente en Jesús, quien es la verdad. Fíjese que Juan en el capítulo 8 habla de estos judíos como judíos que creyeron en Jesús. Y eso, hermanos, se puede aplicar a la iglesia, a nosotros que hemos creído en Jesús. Y Jesús le habló a estos judíos y les dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero para que la verdad sea efectiva en nosotros y a través de nosotros, necesitamos amar la verdad en lo íntimo. A través del tiempo he encontrado, hermanos, muchos creyentes, cuando les he ministrado, muchos creyentes, hermanos, me han dicho de que en realidad no le dicen a Dios las cosas que enfrentan, las luchas que tienen o las cosas que les pasan, porque en realidad Dios ya lo sabe todo. Muchos creyentes he encontrado con esa mentalidad. Bien es cierto que Dios conoce todo, Él conoce su pasado, Él conoce su presente y conoce su futuro. Dios lo conoce todo. Sin embargo, a nosotros nos hace bien decirle esas cosas. Y no solamente decirle tengo un problema de lascivia o tengo un problema de mentira o tengo un problema de chisme, de murmuración, lo que sea. ¿Sabe qué es lo que en realidad a nosotros nos ayuda?
cuando llegamos delante de la presencia de Dios y somos descriptivos en esas cosas con las cuales batallamos. Cuando comenzamos a decirle al Señor lo que hacen ciertas situaciones de la carne, del pecado, del mundo, conflictos internos, con nuestro carácter, situaciones relacionales, sea lo que sea, póngale nombre. Porque el problema es que nosotros nos quedamos mucho solo con la palabra pecado. Pero hermanos, hay muchas situaciones que tenemos que enfrentar en nuestro diario vivir. Pero cuando somos descriptivos y comenzamos a decirle al Señor lo que eso provoca en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestros cuerpos y en nuestras acciones, es allí, amados hermanos, cuando comenzamos a experimentar el increíble poder liberador que tiene el hablar con el Señor la verdad en lo íntimo. El salmista lo describió muy bien cuando dijo que ahí en los secretos, solos, Dios y él, el Señor le hizo comprender sabiduría. Lamentablemente, miles y miles de creyentes no pueden crecer, madurar y mantenerse como miembros saludables del cuerpo de Cristo y continuamente siguen librando las mismas luchas con la carne. Siguen librando las mismas luchas de carácter, las mismas luchas relacionales, las mismas luchas de pecado. ¿Sabe por qué razón es? Porque no quieren hablar la verdad en lo íntimo. Oran por un corazón limpio y un espíritu recto dentro de ellos, pero no quieren aceptar que la única manera de tener un corazón limpio y un espíritu recto es amando la verdad en lo íntimo. Si hay mentiras en el corazón, si hay mentiras en los labios, si hay mentira en los negocios que hacemos, y cuando hablo de negocios no solamente me refiero en el aspecto laboral, porque usted puede hacer negocios de otra manera, pero si hay mentira en los negocios que hacemos, si hay mentira en las relaciones que tenemos, es necesario reconocer que la mentira se ha apoderado de nosotros y hay que decírselo al Señor y decir: soy mentiroso, Señor, y me gusta mentir. Sí, hermanos, y me gusta. ¿Sabes? Ese es el problema que la iglesia está enfrentando hoy en día. La iglesia sabe que tiene males, pero no los reconoce. El pecado es sabroso. El domingo que yo estaba predicando en la iglesia de Vida Abundante en la noche, yo le decía a los hermanos: hermanos, el pecado es sabroso, el pecado satisface, es temporal, pero lo hace. Si comenzamos, hermanos, a ser honestos con nosotros mismos, eso nos va a llevar a ser liberados, porque Dios ama la verdad en lo más íntimo. Mientras no tengamos un corazón limpio y un espíritu recto, los cuales son producto de amar la verdad en lo íntimo, no podremos enseñarle a los transgresores los caminos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque para que los pecadores se conviertan a Dios, tenemos que estar practicando el amar la verdad en lo íntimo. Y esto me trae al siguiente punto. La iglesia de esta época enfrenta un desafío gigante. Y este desafío que la iglesia enfrenta, incluyendo a nosotros, porque nosotros somos parte de la iglesia lavada y redimida con la sangre de Cristo, es el mantener la verdad y la pureza de la palabra de Dios en medio de una generación corrupta y perversa. Leí en estos días la revista Apuntes Pastorales, que no es una revista pentecostal ni mucho menos de las Asambleas de Dios. Pero en esta revista le hacían una entrevista al superintendente de las Asambleas de Dios de la Florida, al pastor Nino González. Y entre muchas cosas que el pastor González decía, hablaba de los homosexuales sociales, un término desconocido para mí. Fue hasta que el hermano comenzó a explicar este nuevo término de homosexuales sociales que entendía lo que él se estaba refiriendo. ¿Usted ha oído de este término de homosexuales sociales? Nunca lo hemos oído, pero es un término que ya está en el vocabulario de muchos y usted lo va a empezar a oír con mayor frecuencia. ¿Quieren saber qué son los homosexuales sociales? Los homosexuales sociales son aquellos que practican el homosexualismo no porque viven o han escogido un estilo de vida homosexual,
sino porque ahora el homosexualismo es una conducta y estilo sexual aprobado por la sociedad y por lo tanto ahora es parte de nuestra cultura. Por lo tanto, estos hombres y mujeres quieren probar lo que son las relaciones homosexuales. ¿Me está entendiendo ahora? ¿Qué es lo que significa homosexuales sociales? Así como están los tiempos, el más grande desafío que enfrenta la iglesia es con asuntos que competen los valores morales, y los asuntos morales, amada iglesia, tienen su base en la palabra de Dios. Y uno de ellos es la familia. Ahora, el tópico que ocupa las primeras planas de periódicos, revistas y de libros educativos es la integración de la familia homosexual. Un asunto que tarde o temprano nosotros como iglesia vamos a tener que enfrentar. Otro de estos asuntos morales y que fue instituido por Dios es el matrimonio, el cual a través del adulterio y la fornicación se ha desvirtuado, al punto tal que nuestra generación ha llegado a aprobar el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. En el aspecto espiritual, se ha comenzado a presentar a Dios como una madre, no como un padre, y no me refiero al término que la gente usa de relacionar a Dios en el aspecto femenino con la naturaleza, sino que están hablando de que Dios es mujer, que Dios en su carácter y en su persona es mujer. Y esto lo oí de una iglesia que dice ser evangélica. La lista de asuntos espirituales que batallan contra la verdad y la pureza de la palabra es extensa, hermanos. No terminaríamos en esta noche. Pero yo he llegado a la conclusión que si la iglesia como cuerpo de Cristo tiene miembros que han aprendido a amar la verdad en lo íntimo como Dios la ama y la practican a diario, esa intimidad donde uno se desnuda delante de Dios, donde no hay máscaras, donde dejamos de ser hipócritas, donde nos desprendemos de la falsa piedad y la falsa espiritualidad, donde le confesamos a Dios gráficamente las luchas, los pecados que hemos cometido, cómo el pecado nos anda asediando, la lucha que tengo conmigo misma o con usted mismo. Le aseguro que la iglesia va a poder tener el antídoto que le va a ayudar a preservar la verdad y la pureza de la palabra. ¿Por qué razón? Porque sus miembros estarán viviendo a diario esa verdad en la intimidad. En este nuevo año del 2014, si queremos mantenernos como individuos y una iglesia saludables, que continuamos creciendo y madurando en todos los aspectos de nuestra vida, no solo el espiritual. Iglesia, por favor, escuche esto. El propósito de Dios es que crezcamos en todas las áreas, no solo en el aspecto espiritual. Si usted se enfoca solo en el aspecto espiritual, usted no conoce al verdadero Dios de la Biblia. Porque el verdadero Dios de la Biblia nos lleva a un crecimiento integral, a un crecimiento integral. Si queremos, amados hermanos, esto debemos creer que esto no es imposible, porque en Dios lo imposible no existe. Por lo tanto, es posible si aprendemos a amar la verdad en lo íntimo, así como Dios la ama. El Señor les bendiga.